Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en edición central, elecciones 2021. Nos encontramos a solo 12 días de las elecciones generales y el día de hoy se ha realizado el segundo debate de candidatos presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. En realidad es la segunda parte del debate, puesto que son 18 candidatos, han sido divididos en 3 partes y el día de hoy se ha realizado el segundo grupo de estos candidatos, que estuvo compuesto por el señor José Vega de Unión por el Perú, Andrés Alcántara de Democracia Directa, Hernando de Soto de Avanza País, Pedro Castillo de Perú Libre, Daniel Urresti de Podemos Perú y el señor Ollanta Humala de Gana Perú. Pues bien, sobre el tema del debate en sí vamos a tener mucho que conversar. De pronto muchos veníamos un poquito con la adrenalina del día de ayer, la expectativa de lo que fue el debate de ayer, que tuvo mucho fuego, tuvo mucho, dimes, diretes, nos dejó bastantes cosas para comentar y bajo esa perspectiva es que hoy día pensamos encontrar algo similar. Sin embargo, esto no ocurrió. Porque también hay que entender algo, los candidatos tienen perfiles muy diferentes, no es que siempre vamos a ver lo mismo y muchos han visto el debate del día de hoy bajo esa lógica, ¿no? De querer ver fuego siempre y no necesariamente esto va a ser así. Hay que entender cuál es la manera de ser de los candidatos, cuál es su forma de reaccionar ante ciertas situaciones y los ataques tampoco no son pues de la magnitud de los que vimos ayer, porque no es la característica de ellos. Sí sorprendieron algunas cosas que hay que destacar. Primero, que el señor, por ejemplo, Daniel Urresti, que en el debate que organizó América Televisión y Canal N, estuvo disparando a diestra y siniestra con metralleta a todo fuego. Sin embargo, ahora se le vio completamente distinto. Esta vez él optó por un debate más propositivo, un debate con menos ataques. De pronto este cambio de estrategia le sirvió para mostrar algunas propuestas que él de pronto ha querido expresar. Vamos a ver qué tal le fue, es lo que vamos a analizar. Pero de entrada ocurrió un hecho que sorprendió, llamó la atención. Sinceramente no lo esperábamos. El que se refiere al señor José Vega de Unión por el Perú. Él llegó al debate, pero llegó para irse. Es algo que realmente nos sorprendió. Vamos a verlo en imágenes. Buenas noches. Desde hace 30 años las encuestas y los medios vienen manipulando a nuestro pueblo y promoviendo la elección de sus candidatos. En estas elecciones, mi candidatura y la de otros contendores han sido ninguneadas. Hoy elevo mi voz de protesta en defensa de la verdad. Unión por el Perú presentó y promovió la vacancia de Vizcarra. Nuestro mayor compromiso es la lucha contra la corrupción y la defensa de la vida. En Unión por el Perú, los patriotas Antauro, Vega y Belmo, nos retiramos de este debate que no nos garantiza la democracia. Buenas noches. Que no nos garantiza la democracia, dijo el señor José Vega y se fue. Como llegó, se fue el señor José Vega. ¿Qué quiso decir José Vega con esta lectura de este comunicado? No lo sabemos. En realidad dijo varias cosas, echando la culpa a los medios de comunicación, que sus candidaturas han sido ninguneadas, echando la culpa a las encuestas que desde hace 30 años manipula. En general no se entendió muy bien qué es lo que quiso decir, porque concluye con que este debate, que no sé qué tenga que ver con los antecedentes que él menciona, no garantiza la democracia. Y se fue. Pues bien, esto generó que el debate esté condicionado a su ausencia, puesto que ese lugar ya había sido separado y había sido pauteado de ese modo. Entonces, una dúplica que se tenía que considerar a él como participante, ya no hubo tiempo para rearmar. Entonces, sencillamente, se tuvo que hacer con considerando su ausencia. Y esto, sinceramente, esa ausencia, más que todo por el formato y por la organización, sobre todo en ese bloque 2 y 4, se notó bastante. Bueno, de ahí en más, el tema sí es contenido y vamos a analizarlo con Francisco Díez-Canseco, quien es el presidente de Perú Nación y con quien vamos a conversar y le damos la más cordial bienvenida. Pancho, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, muy agradecido por la invitación y para participar en un tema tan importante, tan interesante y, por cierto, de tanta importancia para el futuro del Perú. Pancho, has visto, de hecho, has seguido ambos debates y la expectativa de mañana también, digamos que reúne a candidatos que tienen características, digamos, de más, ¿cómo se podría decir? Tal vez agresividad, reacción rápida, no lo sé. Pero el debate de hoy y el debate de ayer han sido marcadamente distintos. ¿Cómo los has visto tú en general primero y después entramos al particular de hoy? Mira, para comenzar, yo creo que el esquema de debate que está desarrollando el Jurado Nacional de Elecciones, que es similar a esquemas que han desarrollado en anteriores oportunidades, está absolutamente mediatizado. Porque lo que puedan decir los candidatos que participan está sujeto a lo que les presente el jurado, a las preguntas que formulen o que vuelvan a desarrollar los moderadores, que en realidad hablan casi tanto como los candidatos. Sí. Y acá lo que le interesa a la ciudadanía es que en cada tema, cada candidato tenga el tiempo suficiente para terminar. A mí me parece un absurdo que, por ejemplo, Urresti está por terminar una frase y dice, señor, se le acabó el tiempo y lo dejan a mitad del asunto. Ahí lo que deberían hacer en todo caso es dejarlo que termine y decirle, señor Urresti, ahora estos 30 segundos adicionales corren contra el tiempo adicional que usted tiene en las otras etapas de cada una de estas intervenciones. Pero debería respetarse el derecho de expresión, de libre expresión, para manifestar lo que cada candidato quiere decir. Esto me parece algo totalmente manipulado, absurdo. Le están entregando a los dos moderadores mucho mayor capacidad de acción que a los candidatos presidenciales. ¿Qué es esto? O sea, ¿a dónde hemos llegado? Pancho, en segundo lugar, me sorprende que agradezcan los moderadores a Salas, el corrupto presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que se ha manejado con su voto dirimente en la manera que todo el Perú conoce y está cuestionado por políticos, partidos políticos, sociedad civil y todo el mundo, y sigue ahí enquistado, y a su acompañante permanente San Ginés. ¿Y por qué no mencionan a los otros dos miembros del jurado? ¿Qué clase de manejo es este? Solamente ellos han intervenido y los otros no tienen nada que ver. Los cuatro son miembros del jurado con plenas responsabilidades. Claro, o sea, yo veo aquí veo una serie de cosas, para ser muy franco, que no me explico. Y finalmente, todo esto a qué conduce, a que al final de cuentas, dime, ¿tú tienes una idea clara de lo que propone como plan de gobierno de estos 4 temas cada uno de los candidatos? No hay nada claro. Han armado un enredo. Y hay temas centrales, por ejemplo, el tema de la descentralización del Perú no está ni siquiera considerado. Porque acá estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de la educación, muy importante, de la seguridad ciudadana y de corrupción. ¿Dónde está la descentralización del Perú? Y finalmente, en base a las repreguntas, es que muchos de los candidatos tienen que responder y no pueden desarrollar sus programas, que es lo que a todos nos interesa. A mí qué me importa qué piensa Pedro Tenorio o Mónica Delta sobre el tema de corrupción. Me interesa lo que puedan decir como periodistas, pero un debate presidencial, lo que nosotros queremos ver es qué dicen los candidatos presidenciales, y eso, este esquema de debate no lo permite. Es correcto en el sentido que también nos ha llamado mucho la atención, y esto no es que sea una crítica directa a colegas, que tal vez de pronto podríamos decir, caramba, no es ético que se critique a los colegas, pero en realidad el Jurado Nacional de Elecciones, los organizadores deberían recomendar a los moderadores que tienen que hacer preguntas puntuales o repreguntas puntuales sobre lo que están escuchando de los invitados, en este caso de los candidatos presidenciales. Hemos visto preguntas con una explicación, una a veces incluso sensación de lucimiento personal de parte de los moderadores, explicando pues las funciones de la Contraloría y el problema que tiene, que la vez pasada me pasó lo siguiente y no me parece que esto deba ser así, porque y eso en realidad podría darse para una charla de este tipo en la cual estamos conversando y de repente podemos tener esa libertad de hacerlo porque está pauteado de ese modo. Pero en un debate con 6 candidatos, donde además la gente quiere escuchar respuestas concretas y siempre le exigimos, le pedimos temas puntuales a situaciones puntuales, les estamos quitando el reflector para una introducción que además
a todas luces es innecesaria. Y eso sí creo que los organizadores deberían recomendar, sobre todo que mañana vamos a tener a candidatos que estén peleando arriba, decirles, señores, deberían ustedes pues, con la capacidad que tiene de síntesis por los años de experiencia en medios de comunicación, ser más puntuales sobre lo que tienen que preguntar. Creo que no es tan difícil hacerlo, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Nosotros no estamos mirando el debate para escuchar las opiniones de Mónica, porque yo guardo un profundo respeto y le tengo una lista de muchos años, o de Pedro, que es un excelente periodista. El rol de ellos en este caso es moderar el debate, como tú bien señalas, en todo caso, presentar preguntas puntualísimas y dejar que los otros, que son los candidatos presidenciales, que son los que eventualmente pueden gobernar el Perú, expongan sus programas, sus ideas, sus planes de gobierno, y hacerlo con amplitud, de manera tal, yo digo, que, por ejemplo, si en el minuto que le dan para decir tal cosa se extiende 20 segundos más, dejarlo, y se lo quitan del resto del tiempo, claro, para que pueda concluir la frase. Una idea, además. Exactamente. Exactamente. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que redondeen las ideas, no queremos como en el fútbol, en el bar, entró, no entró, un segundo no te puedes pasar porque no, pero queremos escuchar las ideas, queremos al menos que las cuadren bien. Vamos a ver algunas partes, Pancho, si te parece, para ir utilizando por partes. A ver, vamos a lanzar de pronto una dupla que nos ha parecido interesante, que generó cierta, no sé, cierto atractivo en el debate, de lo poco que se ha podido ver tal vez el día de hoy. Vamos a ver, por favor, ¿pueden lanzar el video? Sí, por supuesto. Agradezco las observaciones, pero yo solamente me refería con los 150.000 a la primera liberación de minas que usted, presidente, no pudo desencadenar cuando dijo que Conga va y del puesto no fue. Yo voy a hacer que Congo vaya, que Tía María vaya y 300 otros proyectos informales con los cuales vamos a alcanzar las cifras que el propio presidente Humala en su tiempo no pudo hacer. Y ya le he hecho una propuesta concreta de cómo podemos desde ahora, dándole al presidente Sagasti las medidas necesarias, lograr que el sector privado compre a la mitad del precio, lo que hoy día vale 2 veces en un estado que es un estado carcocha y que no sabe comprar bien. ¿Desea responder, Ollantumala, antes del candidato Pedro? No le respondo en todo caso, ¿no? Está sacando una cifra de la chistera, ¿no? Porque claro, es lógico, si tiene un plan de gobierno que está en el Jurado Nacional de Elecciones de 2 hojas, con razón pues sale esos cálculos donde está hablando de 20 años de presupuesto general de la República para construir esa cantidad de puestos de trabajo. Y en realidad, por curiosidad también le preguntaría qué lo une con el partido Avanza País, porque ideológicamente los estatutos de Avanza País están en contra del liberalismo que el señor de Soto defiende. Y en todo caso, si ya a sus 80 años que ha trajinado por la política, ¿no era mejor que construya un partido político en vez de subirse a un partido ya hecho? Señor de Soto, le queda poquito tiempo. Luego... Esto ha sido, digamos, una constante en la noche. De Soto versus Humala. ¿Tu opinión, Pancho? Mira, que ahí han debido dejar que De Soto le conteste y dejar que se desarrolle el debate. Ese es el debate. No que hay el vis a vis entre los dos y luego meten a Castillo a hablar de otra cosa. Yo creo que por eso la mecánica del debate está pésimamente mal diseñada. A mí me huele también a que el diseño de la mecánica del debate es fruto pues de estos teóricos caviares que están hoy día manipulando con toda la cabeza desde atrás al Jurado Nacional de Elecciones. Pero por otro lado, yo lamento mucho que Hernando, de quien también soy amigo de muchos años, haya hecho una presentación que desde el punto de vista expositivo no ha dado muy buenos resultados. Él es un intelectual brillante, es un economista que ha hecho carrera, en fin, no ha tenido, le ha faltado, me parece, energía en la respuesta, cosa que sí tuvo Humala. Humala tiene un media training bastante bueno, ha sido presidente varios años, ¿no? Un hombre corrupto, a quien nadie le dijo nada en el debate, yo se lo hubiera dicho. Señor Humala, a ver, responde usted por todas las acusaciones que tiene Doder y compañía. Nadie lo tocó ni con el pétalo de una rosa. Bueno, no me explico por qué. Me parece que Alcántara tuvo ahí
algún intercambio y amagó un poquito ese ataque que tú mencionas, aunque no de esa manera como lo acabas de decir. Pero sobre el fondo del tema, el caso de Conga va o Conga no va, digamos, lo sacamos del detalle y nos vamos a la generalidad, lo que quiso decir, me parece, de Soto, y como tú bien dices, le faltó tal vez claridad o energía en hacerlo, es que Humala nos ofreció una gran transformación, nos vendió una idea de que iba a haber un cambio, un antes y un después de Humala en el gobierno, y prometió justamente cosas como la que menciona de Soto en cuanto a proyectos a los que luego simplemente dijo ya no va, y así como eso, una serie de situaciones. Sobre ese punto, ¿cuál es tu opinión, Pancho? Lo que tú acabas de decir, que Soto no fue suficientemente claro. En la corta memoria política que hay en el Perú, donde yo sostengo desde hace muchos años, el ciudadano de a pie se acuerda de lo bueno y prefiere no acordarse de lo malo. ¿Quién se acuerda de este tema de Conga? Eso está en los medios políticos. Claro. Pero aquí estamos hablando de dirigirse a millones de electores que estaban esperando, más allá de un vis a vis intelectual de otro nivel, mensajes claros, propuestas concretas sobre lo que se va a hacer. Eso le ha fallado a De Soto. Yo lo vi muy deleterio. Humala se limitó a describir las maravillas de su gobierno y nadie dijo: usted, señor, usted está acusado de haberse robado millones de dólares. Claro. Y está ahí, todavía se atreve a presentarse. Nadie se lo dijo. ¿Qué les pasó? Urresti no se lo podía decir porque ha sido ministro de él. Exacto. Y porque tiene el rabo de paja o los rabos de paja judiciales que todos le conocemos. Aquí es duelo de otorongos. Fernando debe entrar a romper, en mi opinión. Claro. Y luego los otros dos, los rojos, los de la nueva Constitución, Alcántara y Castillo, bueno, se dispararon por la libre, pero tampoco se atrevieron a tocarlo a Humala, y muy brevemente creo que a Urresti. Yo te pregunto, ¿qué pasó en este debate? Nadie se atrevía a tocar. ¿Y sabes tú por qué? Porque cuando todos tienen ramos de paja, todos prefieren mantenerse light, ¿no? Todos se suavizan, todos se tranquilizan por temor a que les vaya a caer el palo encima. Ok, pero el tema de lo que mencionas de Hernando de Soto es porque él generó una expectativa enorme. Me parece que él es la persona a quien más se estaba viendo el día de hoy. Y no respondió a las expectativas, exactamente. ¿O tú crees que respondió? No respondió a las expectativas. Es evidente que no respondió a las expectativas, porque muchas veces incluso desperdició intervenciones, incluso desperdició su mensaje final, perdiéndose en detalles que no tenían nada que ver con lo que tenía que transmitir. O sea, de hecho, Hernando de Soto no cuadró una buena presentación. Pero había otra persona que también se llevaba las expectativas, que era el señor Pedro Castillo, porque ha subido en las encuestas y eso tampoco podemos negarlo. El señor Pedro Castillo venía hacia arriba y dijeron: uy, caramba, este señor es el que le está quitando votos a Verónica, vamos a verlo. ¿Qué te pareció su presentación? Bueno, mira, no estuvo mal. El Castillo plantea una serie de cosas bastante concretas dentro de su ideología. Ha hablado con claridad de la nueva Constitución, tiene una posición estatista. Yo concuerdo, por ejemplo, con él, y también lo dijo De Soto y varios, y es parte del plan de gobierno del partido, darle fuerza a las rondas campesinas y a las rondas urbanas, o sea, a lo que se llaman las rondas o las juntas vecinales. Y eso es fundamental. Pero para hacerlo se requiere que haya, como se dice, un empoderamiento de la policía que parte de algo que nadie mencionó ahora y tampoco el día de ayer: eliminar la corrupción policial. ¿Qué porcentaje de policías son corruptos? Nadie toca el tema. ¿Tú sabes por qué no se atreven a tocarlo? Porque es un tema tabú. Porque hay 180.000 policías o 140.000 policías, multiplicado por 5, es 1 millón de personas. Ahí puede haber un bolsón de 500 o 600.000 votos. Claro. Y no lo quieren perder. Pero lo que se tiene que hacer, y habría que decirlo, es eso: los buenos se quedan, que son la mayoría, y los malos que se vayan, y no tener temor de decirlo, o no se acordaron del tema. Vamos a ver una intervención justamente de Pedro Castillo con Daniel Urresti, que también tuvieron un intercambio, además, en temas, diversos temas, sobre todo en el tema de seguridad. Bien,
lo que invertiríamos es lo que sea necesario. Nico. Acaba de decirnos el candidato que invertiría el 10% del PBI, pero lo que se recauda actualmente en el Perú es el 14% del PBI. O sea, nos quedaría 4% para el resto de todas las actividades. Eso es imposible. Si ustedes leen nuestro plan de gobierno, verán que apoyamos totalmente la ciencia y tecnología. Vamos a invertir mucho dinero en los proyectos de ciencia y tecnología, en los que tienen que ver con Internet. Además, tenemos nosotros claro que debemos crear el Instituto Científico de Lima, como el Instituto de Massachusetts, que será justamente el faro que atraiga hacia el Perú a los mejores científicos, y logremos nosotros que finalmente aquí en el país tengamos investigadores que no necesitan irse al extranjero para poder realizar este trabajo que nos hace falta. Tiempo cumplido, candidato. Muchas gracias. Permítame formularle una pregunta al señor Pedro Castillo. Usted es profesor y la aspiración de tener el 10% del Producto Bruto Interno es una aspiración loable, hay que entenderlo, noble también, pero evidentemente hay que preguntarse de dónde va a sacar del Producto Bruto Interno 10% y qué cosa va a repriorizar, qué cosa va a cortar, porque las correas salen del mismo cuero. Es decir, el tema de financiación es muy importante. Hace muchos años que se aspira a llegar a 6% y usted está prometiéndonos 10%. ¿Cómo? Es la pregunta. Primeramente, en el marco de una nueva constitución hay que revisar los contratos ley que ha atado de pies y manos al Estado. Estas transnacionales que lucran, que explotan al pueblo, que se llevan la minera, debe quedarse el 70% para el pueblo peruano. Se acabó la planilla dorada. Bajaremos el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad para darle a los niños que no tienen educación. Hay que cobrar las deudas que la SUNAT le cierra la puerta a uno que pone una tiendita, pero no le cobra a las grandes empresas. Creemos importante que haciendo ese conjunto no solamente habrá educación, no solamente habrá dinero para la educación, sino para la investigación. Crearemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Hoy el Estado, cuando le ata de pies y manos al pueblo, no ha invertido en la investigación. Creemos importante que la investigación en las universidades tiene que ser nuestra prioridad. Muchas gracias. Queremos invitar a ambos candidatos. El debate que tuvo que ver con el tema de educación, esa es la dupla que se formó. Y obviamente lo que hablábamos, la pregunta de la señora Mónica Delta fue incluso mucho más larga de que alguna participación de algún candidato. ¿Tu opinión sobre esta dupla, Pancho? Pues Mónica Delta habló más que ellos. Sí. Y a nosotros nos interesa lo que ellos hablan. Esa es la verdad del asunto. En segundo lugar, reforzó la respuesta de Urresti. Porque Urresti cuestionó que Castillo pretenda asignar 10% del PBI como presupuesto de educación, y lo que dice Urresti, y por supuesto, en eso creo que tiene razón Urresti. Mónica Delta vuelve a hacer la pregunta. Claro. ¿Para qué? Si ya le había respondido Urresti. ¿Qué? Yo hubiera dicho como periodista, ¿qué responde usted, señor Castillo? Exacto. No tenía para agregar trasladarla. Ese era nada más, ese es su rol. No. ¿Para qué el floro adicional? Pero por otro lado, Urresti entra en una contradicción. Quiere crear el Instituto Científico de Lima para traer investigadores del extranjero y que los investigadores peruanos se queden acá. ¿Para qué tiene que traer investigadores extranjeros si tenemos investigadores peruanos a los cuales no se les da ninguna importancia y los cuales no están recibiendo en este momento el apoyo que deberían recibir? Yo me sigo preguntando, ¿por qué la famosa vacuna peruana de Manolo Fernández no le han dado absolutamente ningún tipo de importancia? Nadie la ha evaluado, la descartaron de hecho. Y en Brasil ya tienen una vacuna propia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado acá? Claro. Pues lo que pasa es que la compra de vacunas es un tremendo negociado. Ahora, sobre el tema y sobre este tema, por ejemplo, nadie ha dicho nada. ¿Por qué no intenta la Cayetano Heredia desarrollar una vacuna peruana? ¿Por qué nadie ha evaluado la vacuna de Manolo Fernández y la han desechado? De hecho, yo no he escuchado ningún argumento científico para desecharla. ¿Por qué? Claro. Otro tema importantísimo que debió tratarse en la pandemia, cuando se desarrolló el tema de la pandemia. Y sin embargo no dicen nada. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es el otro problema grande? Es cómo lo van a hacer. Urresti jura que todo va a hacerse perfecto porque tiene el mejor equipo técnico. ¿Y qué más dice? Nada más. Claro. Absolutamente nada más. Claro. Urresti se agarra un speech bien peculiar. Él dice, la respuesta a eso ya está en mi plan de trabajo.
Pero tiene que decirla, tiene que decirnos, esta es la respuesta. Más allá que esté o no esté, que tendría que estar, por cierto, pero él tendría que, luego de hacer una explicación o un resumen, decir, más amplio, lo pueden encontrar en mi plan de trabajo. Pero tiene que explicarlo y no lo hace. Vamos a ver un extracto de justamente una intervención entre Alcántara y Ollanta Humala, donde al menos él emplaza al expresidente. Adelante. Donde haya mayor seguridad en el país. Pero en todo caso, señor Alcántara, adelante, por favor. Bien, como le dije antes, lo mismo volvemos a escuchar, que son los campeones en resolver el tema de la delincuencia. Yo pregunto a todos mis hermanos peruanos, ¿habrá que volver a creer en el presidente Ollanta con su ministro Urresti? Porque ellos han gobernado el país, han gobernado con el señor Julio del Moradito, con la señora Verónica Mendoza. O sea, ya han gobernado, ¿y qué cosa prometieron? El gran cambio, la gran transformación, ¿no? Con la misma constitución. Era una mentira, terminó en una estafa al país. O sea, nuevamente dicen lo mismo, ¿no? Acá los peruanos debemos ser conscientes en estos momentos de que definitivamente la delincuencia les ha ganado la guerra a ellos. Entonces nosotros tenemos que enfrentar en estos momentos en el Perú con una organización de la ciudadanía. Tenemos que organizar a la ciudadanía y salir a enfrentar. Pero aquí también tenemos que ir hacia una reforma de la Constitución, porque tenemos que reformar... Minuto cumplido. Quiero dar pase a quien por alusión desee responder. Ahí responde Humala, ¿verdad? Pero Humala no va directamente a la respuesta, saca un papel donde dice que ellos bajaron la criminalidad, un papel que, bueno, la verdad no sé por qué sacar papelitos creen que nos cambian la realidad. Es decir, a mí me asaltan en la esquina, llego a mi casa y veo al señor sacando un papel. Por si acaso, en tu cuadra ya no roban, ¿ah? Ya no roban en tu calle, pero me acaban de asaltar. Los papeles tendrían que condecirse con la realidad, y la realidad es que eso no ocurrió. ¿Cuál fue tu percepción, Pancho? Mira, que la estrategia de algunos candidatos es ganar cámaras. Cuando no tienen mucha cámara, que la tienen algunos y no la tienen otros, un debate de esta naturaleza, que debe tener una alta sintonía, puede servir para que tú expongas tus programas, tus propuestas, tu plan de gobierno, más allá de la forma en la que los entrevistadores te quieren centrar. Entonces, la pregunta es, A, y tú contestas B, porque lo que a ti te interesa que te escuche la gente es B. Esto ocurrió en el debate entre Humala y Alan García. No sé si tú recuerdas que Humala ni le contestaba a García, hablaba de lo suyo. Claro. Esa es la figura. Eso es por un lado. Por otro lado, está bien claro que acá pues hay Alcántara, ¿por qué no lo toca a Humala en lo central, que es la corrupción? Es una cosa escandalosa. Urresti no puede tocarlo. Claro. De Soto se durmió toda la noche. Claro. Y yo ocurrió con los otros. Igual, no lo tocaron. Ahí me parece que lo que se esperaba en ese vacío que estás mencionando era la presencia firme de Pedro Castillo. Yo te juro que yo esperaba que Pedro Castillo levante la mano y ¡bum!, le salte a la cara al primero que se le cruce encima. Al menos es la percepción que tenía de él. Sin embargo, me parece que también, digamos, estuvo políticamente correcto, por decirlo de algún modo. Y eso también es, digamos, uno de las grandes ausencias de este debate, que no ha habido alguien que haya cruzado líneas. Evidentemente, de Urresti se podía haber esperado, pero ahora que tú mencionas, y lo has reiterado, que efectivamente él ha sido el ministro y prácticamente la creación de Humala, porque Urresti es la creación de Ollanta Humala, yo creo que eso también lo amilanó un poco. Y él dijo, mejor no cruzo líneas y me voy a dedicar a plantear propuestas, y no es su fuerte, pues, porque evidentemente no las tiene claras. Urresti no podía cruzar líneas, Fernando, porque tiene detrás todos sus famosos casos judiciales, violaciones y cosas por el estilo, y sacaban todo el rollo. Yo no sé qué rollos tienen los demás. Pero te digo, se han estado cuidando entre ellos, esa es la verdad. Y Hernando se durmió. A mí me parece que, lamentablemente,
Y la otra cosa, le ha dado por hablar de que yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo de aquí, yo hice la Constitución del 93, a mí me llaman estas cosas. A la gente eso no le interesa, a la gente lo que quiere oír es este señor que tiene tan buen currículum, cómo va a hacer las cosas, no lo que hizo hace 20 años, o hace 30 años, o hace 5 años. Ahí se equivocó, y eso lo aprovechó muy bien Humala, y luego, en lugar de contestarle, sale con esta, bueno, iba a decir otra palabra, este asunto de Ismael Guzmán, claro, que lo acusa de que él es el promotor de que lo metan preso, no sé qué, pues mira, realmente fue fuera total, de contexto total, alejado de la realidad. Sí. Lo que está esperando. Ahora, el tema de las vacunas, y eso también esperemos que esta historia cambie para mañana, pero hasta el momento ninguno ha dicho en concreto qué es lo que piensa hacer. Han expresado sus deseos. Quiero ir en mi avión personalmente a comprar las vacunas. Pero eso es más que todo es un deseo que un plan real o concreto, porque no creo que hayan ellos verdaderamente trazado siquiera a dónde puntualmente van a tocar puertas para que se las vendan. Entonces, yo creo que la falta de puntualidad es lo que sigue generando el alto índice de indecisos, porque la gente no sabe realmente cómo piensan hacer lo que ofrecen, porque a todas luces parecen cosas fantásticas. Totalmente de acuerdo contigo. Ahí el tema es lo de tomar el avión para ir a Estados Unidos a hablar con Biden, lo que le dé la cita a Biden y vean cómo pueden captar la donación de las vacunas. No es una cosa inviable, imposible, pero por lo menos hay un cómo. Pretendo hacerlo de esta manera. Pero nadie te dice, oye, ¿sabes qué cosa? Dentro del contexto internacional vamos a captar tantas vacunas de esta manera, nos cuestan tanto, ya se han anunciado por aquí, ya han hablado por allá, claro. Nada, 0.0 balas. Y acá lo que ha primado en el manejo de las vacunas por parte tanto de Vizcarra y de Sagasti, con evidentes indicios de corrupción, es la cultura del secreto. Todo lo han hecho a espaldas del pueblo. Yo creo que el mejor reflejo emblemático de esta situación es lo que pasó con la doctora Mazzetti, que juró bajo la Santa Biblia que no se había vacunado y que ella iba a ser la última en vacunarse. Y ya se había vacunado. Ya estaba vacunada. Ese es el reflejo del manejo que ha habido de las vacunas y de toda esta situación. Exacto. Esa foto nos dice todo. Esa foto de decir, yo, el capitán es el último que salta del barco. Y ya estaba afuera, ya no estaba en el barco. Comiendo chanfainita en la carretilla de la esquina, feliz de la vida. Increíble. Pancho, te voy a pedir por favor un poquito de paciencia. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos para seguir con el análisis del debate. Pausa y regresamos.